Listo. Hola, buenas tardes todos y todas. Nuestra segunda comunidad de aprendizaje en el marco de la concentración, bueno, de los seminarios de investigación, de cuarta y quinta generación de la MACDES. Ok, Erendira, no te preocupes. Bueno, hoy nos toca escuchar a Cari Rosete y a Juan Pablo Chávez. Vamos a empezar de lleno. Al final nos vamos con algunos anuncios parroquiales. Yo creo que le doy la palabra a Juan Pablo. Si tienen alguna objeción o Cari, algún tema de tiempo que tengas por ahí, ¿estás de acuerdo? ¿Están de acuerdo los dos con Sí, que comience Juan Pablo y después sí, Cari? perfecto. Bien, podemos probar si puedes compartir pantalla, Juan Pablo, que todo esté bien técnicamente. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Es te que, perdón, escuchamos. esta computadora es muy lenta, entonces estoy tratando de entrar lo mejor que pueda. Ok, Gracias. listo. No sé si se ve ahí. Ya vemos tu presentación. Muy bien. Pues Bueno, adelante. pues como tal vez retomar desde lo básico, yo soy Juan Pablo y pues soy parte de la organización Techo, que es una organización presente en 18 países de América Latina. Y pues bueno, parte de mi proyecto, que es lo que voy a explicar pues a lo largo de esto, es la construcción de una inmobiliaria o bueno, de una empresa que pueda atender como el déficit o la necesidad de vivienda de formas pues mucho más accesibles o pues un poco dándole vueltas diría como a las problemáticas sistémicas que hoy el mercado de la vivienda y inmobiliario, creo que por ahí es donde tal vez me brincó el decir solo inmobiliaria, pues hoy representan para el ejercicio de este acceso, más bien del acceso a este derecho básico. Contarles tal vez al principio como qué es Techo, que creo que tiene mucho que ver con la situación. Más bien, como creo que es necesario, tal vez valioso, como ver un poco de la perspectiva desde donde la organización hoy ya trabaja. Pues partir un poco de esta identidad latinoamericana que nosotros como organización tenemos y que pues entendemos que en todo el continente, en todos los países que conforman a la región, hay más de 200 millones de personas que viven en situación de pobreza y que esta pues es una de las manifestaciones como más tangibles y diría pr- como crueles un poco de las condiciones de pobreza, que pues bueno, se representa muchas veces a través del acceso a los derechos, y siendo uno de ellos pues el tema de la vivienda y un poco solo para dimensionar la problemática, ¿no? Cuando hablamos de pobreza en América Latina, estamos hablando de una de cada 5 personas en esta situación. Y que bueno, que nuestro enfoque de trabajo siempre es como a través del trabajo con las juventudes y pues a través de los proyectos principalmente de hábitat, la transformación del hábitat de los espacios físicos que habitan las familias en donde trabajamos, que nuestro enfoque está mayormente hacia los asentamientos populares o en situaciones irregulares de tenencia, porque entendemos que es ahí donde se manifiesta de forma más fuerte probablemente como este aspecto de la desigualdad. Em, bueno, algunas cosas que tal vez voy a omitir. En general, nuestro trabajo tiene como estos enfoques o estos 3 enfoques que tiene que ver primero con el desarrollo tangible o la transformación tangible de las condiciones materiales de vida de las personas. Entonces, hay una parte muy trascendente en nuestro trabajo que significa realmente la transformación del hábitat, de las condiciones diarias de habitar de las familias. Por otro lado, también uno de nuestros enfoques es el desarrollo de las juventudes. De hecho, es una organización que trabaja definitivamente a través de los jóvenes, a través del voluntariado, con una intención de formarles y de sumar a la perspectiva, a la conciencia mayormente de clase. Entonces, bueno, es a través de ellos como sucede el trabajo. Y por último, el tema del desarrollo comunitario que acompaña
pues al primer punto, que son los proyectos, como no lo hacemos solo de forma, digamos, como em, simplemente como asistencial, en el que pues vamos y hacemos y nos desaparecemos, ¿no? O resolvemos la situación, sino que buscamos como tejer estos lazos entre las comunidades o los barrios en los que trabajamos, desarrollar las capacidades de liderazgo de algunos referentes comunitarios, que ellos se sepan organizar, darles algunas herramientas de solución de problemas o de desarrollo de proyectos, etcétera, para que ellos mismos después puedan ir como siguiendo esa dinámica de transformación. Em, ay, un poco rápidamente, como esto es parte del ciclo de trabajo, volver al tema de que hacemos diagnósticos participativos, o sea, escuchamos de forma activa lo que las comunidades necesitan y nos piden, y pues ejecutamos proyectos, los proyectos que ellos y ellas van como identificando. Este es un poco un esquema general de qué tipo de proyectos hoy día Techo desarrolla en dos grandes bloques. Primero el tema del hábitat, como les platicaba, vivienda, acceso al agua, acceso a soluciones de saneamiento y demás, y temas de educación, salud y trabajo. Algunos números de impacto en general en América Latina y en México, donde tenemos pues ya 17 años de presencia, y justo este fin de semana tuvimos la primera construcción en Baja California, que es nuestra octava región de trabajo. Para hablar un poco y acercarnos tal vez hacia dónde el proyecto pues también aterriza, está este tema de la vivienda de emergencia, más la referencia como por la foto de qué es lo que hoy hacemos. Esta es una vivienda progresiva y de emergencia porque permite a las familias de a poco como ir transformando, tal vez quitando paredes o transformando los materiales a otro tipo de materiales con el tiempo, pero en una primera intención busca ser un producto construible en 2 a 3 días, que puede ser como entre 20 y 40 metros cuadrados, dependiendo cuántos módulos sean, pero bueno, la intención es completamente em, ser un proceso o un producto en lo que hoy día Techo hace, barato, fácil de construir y que bueno, que se pueda también hacer de forma masiva, porque entendemos que la problemática es así, también masiva. Entonces, como algunas referencias de qué es como el acercamiento hoy a la vivienda de techo como organización. Y bueno, empezarles a contar acá como que faltó un poco más de diseño, pero lo importante es el contenido. Entonces, un poco aterrizar un poco más bueno, por dónde va el proyecto. Contarles que hoy día Techo, como contexto, también tiene un taller de carpintería que, que produce las viviendas, como pueden ver tal vez acá, pues son en general es un producto mayormente hecho de madera. Entonces hoy día contamos con un taller de carpintería que prefabrica las viviendas, y digamos como el voluntariado recibe todos estos elementos por partes, y prácticamente el trabajo es en sitio ensamblar. Entonces, el potencial que se le ve al proyecto también, porque además existen unos experimentos similares en al menos 3 países en los cuales Techo está, de una fábrica social, un tema de nosotros mismos producir, pues hoy las viviendas que la organización hace. Y como la gran pregunta de, ¿podemos sacarle de alguna forma como un mayor potencial a esta infraestructura que hoy existe? Eh, Contarles que por ahí un poco la situación, o sea, la justificación del proyecto es que se calcula igual que hay más de 9 millones de personas que viven en esta situación hoy en nuestro país, que uno de los limitantes más importantes es el acceso al crédito formal. Bueno, además de la capacidad de pago, pero la principal es eso, que muchas de las personas que más necesitan el acceso a la vivienda no son como sujetos de crédito para el mercado formal. Y esto deja muchas veces como única alternativa
tanto combinado esto con el acceso a la tierra, como la única alternativa de la autoconstrucción y combinado muchas veces con el acceso irregular, por llamarlo así, a la tierra, donde a veces no solo no se cuenta con títulos de propiedad, sino no hay infraestructura adecuada de servicios como agua potable y drenaje y demás. Y bueno, que hay una situación pues muy vigente de un mercado inmobiliario, una especulación sobre los costos de la tierra y de la vivienda que hoy atiende mayormente a una lógica de negocio y que bueno, que eso es lo que, o sea, como hace que también el suelo y la vivienda se vuelva mayormente inaccesible y pues como tomar también en cuenta, tal vez como por sumarle un aspecto no únicamente negativo, que debido a que todo está construido bajo un único mecanismo, pues existe una gran oportunidad para innovar, ¿no? O sea, hay muchas otras cosas que no se han explorado y muchos otros enfoques que darle a esta necesidad. En general, la intención del proyecto, pues sí tiene al menos estos tres alcances. Por un lado, impactar el tema de la brecha habitacional del déficit del acceso a la vivienda que existe em, tratando de agregar estos elementos de otras soluciones, pues idealmente innovadoras o al menos alternativas pues los productos más comunes hoy en el mercado de la vivienda. También buscar modelos de financiamiento y tecnologías de construcción distintas y por otro lado, pues también parte importante del proyecto, del cómo también esto se vincula a la organización hoy, es que Techo pueda ser como o que esta nueva empresa pueda ser, o estar como legalmente vinculada a Techo y que como Techo es una organización sin fines de lucro, eh, toda utilidad, no sé si sigue siendo válido llamarlo así, pero que siga representando un fortalecimiento en el alcance de la parte como que para Techo como organización signifique llegar a más familias, expandir su alcance como organización y demás. De alguna forma, como Techo ser un socio principal, digamos, de esta empresa siempre con la intención de profundizar el alcance y aportar en la misma intención que como organización se tiene de reducir el déficit hacia la vivienda. Por ahí un poco como los objetivos también, esos son los objetivos del proyecto en general y a través del proceso en la maestría lo que me gustaría como lograr y aprender es un poco pues garantizar la viabilidad del proyecto como tal, ¿no? Saber cómo y de qué maneras es realista o es viable construir este proyecto iniciar incluso en paralelo al proceso de aprendizaje como la creación, digamos, de esta empresa. Creo que esta es una gran oportunidad también, el hecho de que ya existe la organización, las condiciones hoy económicas y la voluntad, diría, como para ir haciendo este proyecto, pues no únicamente un proyecto, sino una realidad. Y bueno, encontrar también como oportunidades y propuestas de valor distinto. Creo que esto es un reto también muy presente para estos primeros meses de trabajo. Encontrar también cuál es la mejor forma de sumar a esta problemática. Cruzar otras alternativas, otras exploraciones que han sucedido aquí en el país, en otros contextos, en otros países. Entonces, eso. Y bueno, pues definitivamente consolidar la empresa y también tener un impacto, ojalá tangible y viable en la problemática. Creo que eso para mí es muy importante, que la empresa no solo por el hecho de ser una empresa, y por eso creo que esta maestría es el lugar adecuado, pero no solo por el hecho de ser una empresa, siga aportando a la solución de la problemática que a la organización hoy le llama. Em, por ahí algunas cosas
importantes para el cómo alcanzar estos objetivos o cómo construir a la empresa como tal. Eh, pues eso, creo que algunas cosas que ya mencioné, como un modelo de financiamiento que permita de entrada como arrancar a la organización y que sea siempre accesible también para las familias, o sea, como hackear un poco ahí la situación de cómo hacer para ofrecer a las familias que definitivamente no tendrán grandes situaciones, o sea, grandes oportunidades en términos de capacidad de pago, pero igual aún así pues poder llegar a ellas. Explorar situaciones también de construcción en términos de materiales, en términos de los diseños de las viviendas, que sean modulares, que sean flexibles, que sean durables, de calidad, etcétera. Es importante también la visibilidad de actores estratégicos que tal vez a través del vínculo con la organización se pueden lograr, como empresas que nos donen material o que nos hagan descuentos de alguna forma, actores a través, por ejemplo, de vínculos con el gobierno o cosas que un poco ya se han construido a través de este otro lado que es la organización, sacarle provecho a eso. Sobre todo también que sea un proyecto escalable y replicable. Yo creo que aquí también le agrego un poco el tono que para mí es importante que este proyecto pueda inspirar y que no sea un tema ahí como de, bueno, este modelo es solo nuestro y ojalá que nadie nos lo copie porque queremos comernos el mercado o lo que sea, ¿no? Es como, es importante que pueda inspirar otras formas de organización. Ojalá que encontrando ahí justo ese hack lo que hoy es el mercado inmobiliario y bueno, ser sostenibles y seguir impactando. Em, Creo que ahora pasaría un poco a algunas cosas que creo que a través de esta primera quincena estoy como buscando explorar algunas ideas como a desarrollar. Creo que como esta lógica de las cooperativas me hacía pensar em, que sería interesante también pensar cómo esto pudiera ser una oportunidad para lo que me imaginaba es de todas llamaré así, el padrón de familias en las que Techo ha intervenido en estos 18 años. ¿Qué pasa si acercamos un poco esa oportunidad de ser socios, incluso como de la propia empresa, a las familias y que a lo mejor en volumen pueda como también financiarse una especie como de como estas tandas que se generan, ¿no? Como de un fondo que vaya beneficiando a unas familias y luego regrese a como esta lógica también como de ahorro constante, pero pues que te toque algún día que esa vivienda se materialice para ti. Y un poco también, honestamente, como con la situación de mm, como esta lógica de también repensar quién es dueño de los medios de producción, ¿no? Como qué pasaría si al final, bueno, Techo sí que puede impulsar la creación de esta empresa, pero incluso siendo una organización, incluso teniendo buenas intenciones, creo que al final las mismas personas se quedan un poco con con la posibilidad de ser dueños de una empresa, de transformar un poco desde el tema de las utilidades, desde, no sé, creo que es una idea que se tiene que explorar mucho, pero que puede ser como, o sea, es un tinte escuchando estas cuestiones más como de las cooperativas que como que me venía un poco a la mente. Por otro lado, también como pensando en el alcance de mm, del país, les cuento que hoy tenemos como una sola, un taller únicamente en Hidalgo, en el estado de Hidalgo, y que desde ahí se producen las viviendas y se mandan a todos los 8 estados del país donde trabajamos, incluyendo, por ejemplo, Baja California, que está lejísimos y se hizo como una semana el tráiler. Entonces, como también intentando con esa perspectiva pues muy interna que hoy tengo, como pensar que seguramente necesitaremos ampliar nuestro alcance
y replicar, como bien decía, estas cosas, como también qué pasa si Techo se volviera un facilitador para, por ejemplo, otros pequeños talleres de carpintería o viendo también hacia dónde evoluciona el proyecto en temas de la tecnología de construcción, pero habilitar a otros pequeños negocios a que puedan, por ejemplo, hacerse de la maquinaria, no sé si ofrecer créditos para tener la maquinaria o pues sí, el equipo, la tecnología para producir las viviendas más cerca de los lugares a donde necesitaremos mandarlos, como un poco eso, como facilitar créditos y garantizar un poco a través de la operación de la organización probablemente o de la inmobiliaria, como cierto volumen de trabajo para estos talleres aliados o socios. Entonces, como un poco esa idea mm, de, de, de replicar, no sé si, o sea, sí, como de favorecer a otros pequeños negocios o empresas y pues también un tema tal vez de pronto técnico, como haciendo una investigación de algunos materiales, pues hay una tecnología, digamos, luego no necesariamente son nuevas, pero como una tecnología que tiene una capacidad como de transitar, probablemente diría, a una materialidad mucho más, o sea, que parece mucho más una vivienda definitiva. No solo que parezca, sino que es una vivienda mucho más definitiva, pero es un material que son los paneles SIP que pueden permitir eso. Y creo, además, que hoy, conociendo las condiciones de nuestro taller de carpintería, es muy viable como empezar a nosotros mismos producir este tipo de situaciones, digo, de material. Y que bueno, que eso implicaría también como investigar competidores, qué otras cosas se están haciendo con esto, si no hay muchas personas que lo hacen y demás. Entonces, bueno, por ahí va un poco el proyecto hasta el momento y eso, listo. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias por este paseo tan completo de los planes que quieres hacer. La dinámica ahora sería que pasáramos a una ronda de preguntas, retroalimentación, dudas. Vamos a hacer bloques de 3 preguntas y pasamos a tu respuesta, ¿te parece? Tu bloque sería hasta las 7 de la noche para ya después pasar con Cari. Entonces... Pues ahora sí, con todas las preguntas que fueron anotando durante la presentación de Juan Pablo, ¿quién quiere levantar su mano? Bueno, vengan las manos. Ok. Adelante, Alberto, y por ahí vi a Cris. Sí, adelante. Oye, Juan Pablo, gracias por compartir todo el proyecto de Techo. Yo tuve la oportunidad de conocer la organización en Chile y la verdad es que es muy interesante. Veo muchos retos, veo un proyecto muy amplio, como con muchas líneas y posibilidades, que yo creo que eso también es muy eh, retador, ¿no? Cuando pensamos en inmobiliaria social o cuando piensas en una inmobiliaria social, ¿por dónde estás pensando? Porque como que tiene muchas, y digo, y tú mismo ya nos ponías, ¿no? Las posibilidades que eso puede ser. Eh, a mí se me ocurre inclusive articulación con otras formas que le apuestan a la vivienda digna, las cooperativas de vivienda. De hecho, una compañera de la MAC hizo una tesis extraordinaria sobre cooperativas de vivienda, que creo que vale la pena que te compartamos pronto. Está todo lo que tiene que ver, digo, porque luego pienso las famosas inmobiliarias sociales, pero son las que hacen los megaproyectos para el gobierno, que pues, sin duda son contratos gigantescos, con enfoque de generación de vivienda social. Eh, pero bueno, o sea, como que entender un poquito más, cuando hablas de una inmobiliaria social es con enfoque a la producción, con enfoque al mercado y a reducir la brecha entre posibles clientes y el producto. Eh, Todos los que refieres, ahí hablabas de los talleres de carpintería, como digo, dentro de las primeras intuiciones ya tendremos tiempo para aterrizar, como por dónde vas viendo. Y pues la verdad es que felicidades porque sin duda es un proyecto muy retador y creo que
va a dar como mucho de dónde cortar durante la maestría. Creo que luego Bien, estaba Cristina, ¿no? Sí. O sea, hacemos tres Vamos a hacer preguntas y tres una ronda. preguntas y ya te arrancas con las respuestas, Juan Pablo. Vas, hecho. Cris. Listo, gracias. Juan Pablo, a mí lo que siempre me queda como en el aire con este tipo de particular de usuarios es el tema de la tenencia de la tierra, porque cualquier solución que tú puedas plantear tendría que estar asociada a eso, porque, bueno, también conociendo el modelo de techo sabemos que es vivienda modular porque es un bien mueble, no inmueble, y eso permite, de alguna u otra forma, aunque estén en una situación de irregularidad, pues no infringir más, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un reto importante muy asociado con lo que ahorita Alberto nos decía, o sea, el modelo de negocio, ¿sí? Creo que tienes una oportunidad, interesante cuando dijiste que podrías tomar de la mano algunos de los aliados que ya tienen en términos de donativos en especie, porque no sé si conozcas el proyecto de Échale MX, que justamente es de construcción de vivienda. También hay otro que te debo el nombre que te había mencionado la vez pasada, que era de Brasil, en donde hacen estos paquetes de materiales de vivienda y también le venden a la gente como la capacitación con el paquete y en tandas, o sea, muy parecido a lo que tú dices. Todos estos modelos son modelos de estos típicos de inversión por impacto, ¿no? Que hay un grupo de inversionistas que te dan el recurso, tú operas y cuando ya tienes ganancias, vas pagando como la inversión que hicieron por ti. O sea, es un modelo totalmente de negocio. Entonces, bueno, la tenencia de la tierra creo que a lo mejor, o sea, ¿a quién es tu mercado? Si tu mercado sigue siendo personas que no tienen la tenencia de la tierra, entonces las soluciones tendrán que ir dirigidas a eso. Y eso te va a clarificar muchísimo. O sea, si tu mercado es gente que ya tiene tierra, pues bueno, les puedes dar otro tipo de material, ¿sí me explico? Porque sí sabemos que hay una raya en donde ya cruzan, que ya pueden pedir un Infonavit o un préstamo de vivienda. Entonces sabemos que ese es tu techo, de ahí para abajo, ¿no? Creo yo, supongo. Entonces, esas son como mis aportaciones y preguntas clarificadoras que a lo mejor podían ayudarte. Gracias. Gracias. Y nos vamos con Cari y ahora sí, después tu réplica, Juan Pablo. Adelante, Cari. Sí. Hola, buenas tardes. Sí, justo yo también tengo un poco de duda en cuanto a, ya no tanto la tenencia de la tierra, que creo que es una muy buena observación, sino más bien, déjenme, a ver, aclaro mi mente. Cuando son grandes ciudades se vuelve más complicado, ¿no? Eh, Cuando tenemos, por ejemplo, aquí en Ciudad de México ya se está volviendo muy complicado y de hecho los programas que tienen ahora el gobierno de la Ciudad de México, creo que entendería que va muy similar a lo que quiere un poquito desarrollar Juan Pablo, pero bueno, que sí, justo va ahí paralelo a lo que pregunta Cristi, ¿qué diferencia tendría como ventaja en una vivienda de interés social en donde tú estás pidiendo un préstamo para que puedas, no sé, pagar cierto interés, también vamos a pagar cierto interés? ¿Cómo tú puedes hacerlo una ventaja competitiva versus todo lo que pues ya está estructurado, ¿no? Ya no tanto las empresas privadas, sino justamente el gobierno, los programas del gobierno. Bien, perfecto. Primero, agradecerles a los tres por las preguntas, porque creo que sí son muy buenas. Bueno, de entrada, como en términos de cuando ha hablado de inmobiliaria, ¿a qué nos referimos? Y creo que sí, la vocación principalmente es como decías, Alberto, en esta situación de reducir la distancia que hay entre un usuario o una familia que tiene una necesidad de vivienda y el producto de la vivienda, casi que, digamos, sea cual sea. Entonces, para mí, obviamente con todavía muchas cosas por aclarar y por diseñar, pero para mí ese es el principal enfoque probablemente del proyecto. No me imagino tanto como hacer, o sea, sí creo que por la masividad de la necesidad, me gustaría encontrar situaciones replicables y como de pronto eso, como
lo diría como atender comunidades completas, digamos, barrios completos, por ejemplo. Pero entendiendo que siempre hay contextos diferentes para cada caso y demás. Pero sí, como el tema es, y un poco respondiendo parte de las otras dos, yo lo que veo es que hoy en la realidad y también como en la gran situación de pues informalidad en términos del trabajo, es decir, pues una persona sin un trabajo con prestaciones no tiene acceso ni siquiera a la vivienda del Infonavit, por más de interés social que sea, ¿no? Entonces, con todo lo complicado que es, creo que el proyecto sí me gustaría dirigirlo hacia que justamente esas personas que hoy no son ni siquiera sujetos del poder acceder a un crédito formal e incluso, hay que decirlo, con las deficiencias que la vivienda social, incluso en términos arquitectónicos, tenga, en términos de calidad, ni siquiera esos son candidatos, candidatas. Entonces, creo que iría como definitivamente a eso y sí, para, para mi comprensión de la problemática, habría que buscar una alternativa para que incluso las personas que no tienen acceso formal al suelo puedan ser sujetos mm, pues no sé si siquiera de crédito, pero de acceder a un producto de vivienda. Para esta cuestión de cómo rompemos también la problemática de tener acceso o no al suelo, yo creo que ahí sí habría que buscar o echar mano un poco justamente de este tipo de aliados que tenemos o que se han construido probablemente a través de los años con techo, y uno de ellos es el INSUS, es el Instituto de Suelo Sustentable, con quien hemos construido pues una relación de mucho entendimiento. O sea, creo que es una de las dependencias de gobierno que hoy no sé si que hasta intencionalmente voltean a ver el fenómeno de los asentamientos informales, por ejemplo, y que desde ahí pues podríamos también como buscar el impulso como la voluntad política desde el gobierno de dar tierra, ¿no? Es como si nosotros con nuestro esquema podemos garantizar la vivienda, pero necesitamos pues al menos como eso, como la voluntad política de ofrecer una tierra segura y de calidad, de la mayor calidad posible a las familias. También me viene a la mente claramente un reto que la propia vivienda de interés social y las mecánicas del mercado inmobiliario, pues siempre alejan a las familias de los centros de las ciudades o de los centros de trabajo, ¿no? O sea, hay muchos retos que pues, se imaginarán que no tengo las respuestas, ¿no? Pero bueno, que por ahí van la perspectiva probablemente. Gracias, Juan Pablo. Pues exactamente por eso estamos aquí, ¿no? Número uno en la MACDES y número dos en esta comunidad de aprendizaje que también iremos viendo en tus próximas presentaciones cuáles han sido los avances, ¿no? Tenemos ya también por ahí dos manitas levantadas, así que vamos al siguiente bloque. Adelante, Diego. Gracias, Tania. Gracias, Juan Pablo, por tu presentación. O sea, creo que está muy interesante para desarrollarse aquí dentro de la Magdes. A ver, más o menos estabas respondiendo lo que me interesaba preguntarte, ¿no? Pero, o sea, creo que todo va, bueno, uno es de que apenas estamos conociendo tu proyecto, que seguramente pues tienes ya muchas cosas, por lo menos pensadas, pero bueno, nosotros estamos como todavía más en blanco. Pero el tema de la vivienda, pues es bueno, puede ser muy complejo, ¿no? O sea, porque ya decía, ¿no? O sea, puede ir desde la tenencia de la tierra, la parte del el diseño de la vivienda, que satisfaga pues las necesidades de las personas, de la construcción, de la comercialización, del financiamiento, inclusive hasta lo legal, ¿no? De temas de derechos y leyes y cosas así, ¿no? Entonces digo, no sé si ahorita, digo, lo que nos puedas como complementar o las siguientes o
o digamos, igual que nos digas, no, mira, esto no sé, pero ya durante la maestría lo empezaremos a conocer. O sea, ¿qué tanto de esto, como que más o menos lo tienes previsto para el desarrollo de tu proyecto? Tampoco ahorita, no sé si lo mencionaste ahorita o alguna vez, pero no me queda como muy claro como tanto como el grupo o población objetivo o territorio, o sea, no sé si es urbano, rural, periferia, pobreza extrema o no pobreza o alguna vulnerabilidad de carencias, cosas así. O sea, como para ir entendiendo bien en dónde se posiciona tu proyecto o hasta dónde planea cubrir, ¿no? Si es todo, si es una parte. Entonces, bueno, lo que nos puedas ahorita ir complementando, o igual que digas, mira, pues, no sé todavía estas cosas, pero más adelante ya irá tomando forma. Y lo otro ya más bien es una recomendación, que es como, digo, como hasta general y para todas y todos, ¿no? O sea, como tratar de mantener abiertas posibilidades que inclusive aún no veamos, ¿no? O sea, que pueden ir saliendo y ahorita quizá tú pensabas tener, voy a inventar, esta inmobiliaria, no sé qué, y termina siendo otra cosa distinta, ¿no? Pero eso pues como que va a ir evolucionando naturalmente. Entonces, bueno, esas dos cositas, ¿no? Gracias, Diego. Nos vamos con Manuel y después con Alex para este segundo bloque. Adelante, Manuel. Sí, gracias, Tania. No, pues muy interesante, porque a final de cuentas, como que hay tres tipos de mercado, ¿no? El mercado se genera desde el gobierno, el mercado que se genera desde la iniciativa privada y el mercado que se genera desde el ámbito social en materia de esta cuestión de resolver o atender el problema de la vivienda, ¿no? En este último, yo creo que es interesante por la presentación que nos acaba de hacer Juan Pablo, porque es muy valiosa en esa perspectiva, ¿no? De hacer ese gran esfuerzo entre esa frontera de, de esta articulación de actores que sabemos que tienen muy buena intención, pero que a veces siguen una lógica política, un interés político. Y ahí el gran reto que va a tener Juan Pablo, sin duda alguna, es la cuestión de la participación activa y del fomento de la participación activa de la población o de las personas que van a estar o que van a ser parte o que ya han sido parte de este proceso, ¿no? Porque escuchándolo creo que se habla de cierta participación, pero no sé hasta dónde los mecanismos, las formas de fomento de esa corresponsabilidad social, ¿no? Porque si bien es cierto, todos sabemos de alguna manera que el gobierno, en este caso 4T, por ejemplo, está muy interesado en esta situación, pero siempre la duda que le queda a uno es hasta dónde fomenta la corresponsabilidad, ¿no? Y procesos que le den, que lo sostengan, ¿no? Entonces ahí la pregunta y de alguna forma también preocupación es si en su modelo o en el modelo de Juan Pablo, si en tu modelo, Juan Pablo, está esta cuestión de esta corresponsabilidad social y cómo fomentarla, cómo consolidarla. Te escuché hablar de diagnóstico colaborativo, participativo, algo así, pero estamos hablando de de un proceso, bueno, venían otras, sin duda alguna evaluación, eh, varios momentos, ¿no? De ese plan de trabajo en donde esta colaboración corresponsable es muy importante, ¿no? Ahí sería interesante cómo lo estás pensando, cómo se está dando y cómo se podría fortalecer. Es todo. Gracias, Manuel. Adelante, Alex. Sí, gracias. Yo la verdad estoy un poco perdido en mi propio comentario, porque creo que quiero hacer como
más, o sea, como dos reacciones generales, tal vez un poco caóticas, pero tratando de parafrasear y ver si eso te da un poco de claridad, Juan Pablo. Em, o sea, un poco en términos generales, como lo estoy interpretando es cómo se vería Techo si fuera una empresa social, ¿no? En vez de ser una ONG, ¿no? O sea, qué tipo de cosas se podrían extender desde una perspectiva más empresarial. Em, Aprovechando un poco la experiencia, aprovechando un poco los aliados, aprovechando un poco cierta cadena de producción, ¿no? O sea, y entonces creo que hay como decisiones que se tienen que tomar, un poco como decía Alberto, de acotar un poco, y siento que al menos yo veo dos caminos iniciales, ¿no? El primero es decir, me quiero enfocar en las mismas personas a las que se enfoca Techo, pero ofreciendo una solución distinta, que tal vez sea más tú mismo te pagas la casa, tú mismo construyes el proyecto y no tienes necesariamente que subsidiar con voluntarios, ¿no? Y si ese es el camino, que sería un poco mantenerse con un público objetivo de personas en pobreza extrema, em, creo que como que el entendimiento es que yo tengo sería el producto es un poco lo mismo, o sea, la casa puede ser la misma, la plantilla puede ser la misma, simplemente la manera en la que se va pagando, en vez de que se paga el 5% se paga el 100 o el 80 lo que sea, y tal vez, no sé, hay más instructivos y más capacitación y demás, ¿no? Creo que ese es un camino. Creo que el otro camino que creo que es un poco también lo que se refería a Cristina, es, pues bueno, podrías irte a la evolución de la gente que ya recibió la casa en techo y quisiera dar el siguiente paso, ¿no? O tal vez quieren tener un modelo distinto al que se les hubiera dado y que fuera algo más modular, ¿no? Y entonces ahí la innovación está más en la plantilla de la casa eh, y tal vez el mercado es otro, ¿no? Un poco a lo que quería llegar es que al menos desde mi perspectiva, cuando hablabas de si la cooperativa y qué tanto los haces partícipes y todo, mi impresión es que si te enfocas en personas que están en pobreza extrema, hablarles de ser copropietarios de la cooperativa, de meterse en la gobernanza, no les va a llamar porque de por sí ya tienen mil cosas encima, no tienen tiempo de nada. Ellos no se quieren involucrar en las decisiones, lo que quieren es la solución, ¿no? Em, y entonces, si bien puede haber una vía para la copropiedad, casi te conviene tratarlos como clientes en vez de socios, aunque reinviertas utilidades, aunque tomes en cuenta su opinión para la toma de decisiones, ¿no? Como que simplificarlo al máximo. Y si te quisieras ir por la vía de la cooperativa, entonces creo que sí es un mercado un poco más maduro, ¿no? O sea, personas que tal vez sí tienen disposición de oficializar la tenencia de la tierra. Entonces, un poco lo que estoy diciendo es, hay decisiones claras en el corto plazo que van a ir marcando muchas implicaciones más adelante, pero, o sea, sí, como tal vez desde la experiencia que he tenido en el último año, como que la cooperativa es interesante pero exigir que las personas participen puede ser también un cargo extra que tal vez no están dispuestos a asumir, ¿no? Entonces, ¿cómo tampoco caemos demasiado en ese modelo? Check. Gracias, Alex. Pues ahora sí, Juan Pablo, tu réplica, adelante. Bueno, gracias. Em, pues sí. Bueno, retomando un poco las cosas que apuntaba sobre lo que me decían, como también justo, no sé si sumando al montón de capas que de pronto ya podría parecer que tiene este proyecto, como lo que a mí me interesa también un poco desde estar, tal vez soy más involucrado como en la causa, la misión un poco de techo. eh, Creo que también es viable como poder generar cierto lobbying político como hacia
la política pública que genera como estas situaciones, porque hay una parte que en la cabeza me dice que igual eso se tiene que resolver también, como para resolver las estructuras que generan esta desigualdad o la falta del acceso a los derechos y demás. Y claramente ahí como que veo mucha dificultad y que hay veces que me va a tocar separar, creo que como bien dice Alex, un poco también como tomar decisiones en términos de qué debería seguir siendo probablemente un trabajo más de lo que hoy es la organización, y que va a ser un trabajo de lo que va a tener una cara más de empresa. Respondiendo, por cierto, también a eso, como yo lo que me imagino es que Techo no, como organización sin fines de lucro, no va a dejar de ser una organización sin fines de lucro, sino que lo que hoy me imagino es, debe ser siempre el socio mayoritario de esta empresa. Y la empresa es otro ente que a lo mejor, no sé, o sea, que seguramente no se llamará Techo, se llamará otra cosa, ¿no? Como para un poco definir el vínculo entre una cosa y otra. Em, si puedo como nombrar, tal vez hoy al público, definitivamente yo, porque, o sea, yo pensaría que sí, el público son principalmente personas en situación de pobreza. Eh, Como también me resuena mucho como lo que dice Diego para, pues de pronto ir dejando también algunas cosas cambiar o tomar su camino, pero hoy pienso que ese es el público para el quien mayormente urge, ¿no? Tener una perspectiva distinta de cómo se accede a la vivienda. Personas en situación de pobreza, probablemente mayormente en asentamientos informales, porque pues significa que son las personas que tienen carencia incluso de la tierra y de la vivienda. Entonces, bueno, por ahí un poco desde esa lógica de priorización y probablemente sí, no derechohabientes de la vivienda social, al menos a lo que hoy se ofrece. Eso como si puedo definir lo que hoy me imagino como público. Em, y creo que sí también hay varias preocupaciones que hay como con por ejemplo, con los caminos que tú me planteas, Alex. De pronto creo que hay otros en los que si nos volvemos como competidores, más del mercado inmobiliario formal, no sé si hasta tenemos las de perder por decir, pues hay otras empresas con mucho mayor poder, no sé si adquisitivo, pero poder político, poder económico, que en cualquier tipo de, ¿cómo se llaman estas, como estos concursos, digamos, por proyecto? Pues tenemos todas las de perder, ¿no? Entonces, como creo que ahí también, tomando tu comentario como porque siento que sí veo también esa decisión inminente, como también, no sé si estamos como para pararnos al tú por tú con otras alternativas, ¿no? Ajá, las licitaciones. Entonces, em, creo que ahí está pues, la magia un poco del tener que transformar todo esto en algo con sentido, ¿no? Entonces, nuevamente sin algunas respuestas, pero gracias también por sus comentarios. Gracias a ti, Juan Pablo. Yo creo que nos vamos con la última pregunta, que es acá de Silvia, y cerramos con el bloque tuyo. Adelante, Silvia. Hola Juan Pablo. Oye, a mí me Hola. da gusto que ha transformado tu proyecto desde la primera vez que lo oí, pero al tiempo está muy anclado con Techo y ahora que te escucho tengo como dos comentarios que tiene que ver con cómo te sitúas en el sistema mexicano, ¿no? Político mexicano, sobre todo, pero también que sucede en otras partes del mundo. Y pienso en la gentrificación, que es un tema que está muy en boga ahora, y siento que tu mirada de las periferias, sin querer, fortalece la gentrificación. No para que me contestes, pero si nos mantenemos promoviendo la habitación periférica, de alguna manera estamos rescatando que quien está siendo expulsado de los centros y de los lugares de origen tengan un lugar donde llegar, cuando no era un lugar de llegada, ¿no? Eso por una parte. Y la otra es, eh,
pienso en la movilidad social, o sea, si tú estás pensando específicamente en personas en situación de pobreza, cómo la expectativa de mejorar te puede servir para esta parte que consideras de hacer una cooperativa, porque si tú ves los muebles o inmuebles, depende cómo lo veas o de qué lo construyas, como, no como un espacio final, sino como un medio para poder hacer como un pequeño patrimonio que después te pueda mover a otro espacio o te pueda poder dar acceso a un crédito, dar acceso a una vivienda de otros materiales. Y ese primer nido queda para el socio, digamos, de menos antigüedad, ¿sabes? Entonces, más como una pirámide, pero de vivienda, pero que sí tiene que ver con movilidad social. Y ahí es donde creo que hay una muy bonita bondad del proyecto, porque la expectativa de que la gente pueda tener un hogar, pero además pueda ir mejorando sus hogares siendo parte de una cooperativa y que además el que fue tu hogar de madera será el hogar del socio, digamos, el nuevo socio, también puede generar como una especie de cadena que resulta en algo lindo. Pero bueno, eso solo para comentarlo. Y lo de la gentrificación, no como malo, sino me queda a mí como reflexión respecto al proyecto. Igual y después saldrá el tema y lo podremos platicar con profundidad. Pero gracias. No, gracias también, maestra Silvia. Sí, creo que también, o sea, sí me mueve la pregunta, entonces creo que está bueno pensarlo. Creo que la parte de mí que veía un poco eso es justo lo que decía antes, como de esta cuestión medio del lobbying político, pues, como de hay alguien que también va a tener que ir a transformar esas estructuras de la desigualdad, digamos. Em, pero ¿a quién le toca? Creo que esa es la situación dentro de este esquema del proyecto, ¿no? Del planteamiento del proyecto. Pero creo que sí es una duda, pues, muy importante, ¿no? Como si perpetúa un poco esta dinámica de los que están expulsados, porque lo que más me preocupa es que si no se transforma la visibilidad o más bien la comprensión del problema de, por ejemplo, los asentamientos eh, informales o populares o eso, se tiene la tendencia a mandar a las familias más a la periferia y más a la periferia, porque ahí hay terreno, tierra disponible. Entonces, creo que eso es lo más difícil de romper si no hay voluntad política de decir, bueno, o sea, esta tierra, mientras vemos el valor del suelo solo por su capacidad o su costo, digamos, su precio de venta, pues las decisiones se toman con esa lógica y nadie va a querer ceder un terreno caro, ¿no? Entonces, o céntrico al menos. Entonces sí creo que es también otra gran pregunta para el proyecto. Oye, pues muchas gracias, Juan Pablo. Yo creo que es un proyecto que nos deja también muchas reflexiones y que también va a haber muchas cosas que seguir hablando, ¿no? En los cafés tutorías, en las clases que vienen en este semestre. Entonces, pues qué emoción. Gracias por inaugurar la comunidad de aprendizaje de la quinta generación. Te agradecemos, Juan Pablo. Cerramos tu bloque y pues nos vamos al bloque de la cuarta generación. Este día va a empezar Cari Rosete y recordándoles que la dinámica ahora de la cuarta generación es que nos cuenten sus experiencias, sus aprendizajes, sus sentipensares en sus experiencias de inmersión del verano. Entonces, bueno, sin más, para no quitarte más tiempo, Cari, bienvenida y adelante. Ok. Creo que ahora ya se debe de ver. Ya te vemos. Perfecto. Bueno, justo, yo soy Karina Rosete, soy parte de la cuarta generación de la MACDES y pues les voy a comentar primero como dar un contexto chiquitito, justamente porque estamos alumnos de la cuarta y alumnos de la quinta y después ya empezar a relatar toda mi experiencia y por qué la elegí y toda esta parte que viví en semana y media que fue súper rápida y que a la vez eso fue muy enriquecedor, ¿vale? Como tal, nosotros entramos a la MACDES justamente porque no nada más estoy yo, somos una cooperativa.
tenemos un nombre muy largo y muy formal que nadie conoce, y ese es justamente parte de nuestro historial, porque es Promotora Sustentable Panacea. Antes nos llamábamos Panacea, ahora nos llamamos Almaquieta, justamente. Somos 7 personas, perdimos a un integrante, no pudimos tenerlo más por acá, pero justamente, pues, esta es como la filosofía de la marca, ¿no? Y un poco poniendo también nuestros sentires como cooperativa. Y pues es que principalmente nos dedicamos a elaborar bebidas, y que estas bebidas se hacen de la manera correcta, respetando las temporadas, los procesos y a los productores. Y que cada uno de nuestros productos están diseñados para situarte en el estado de ánimo en el que necesitas estar. Em, Algo bien importante de aquí es que justamente aquí en la parte izquierda inferior, nosotros tenemos solamente un punto físico de venta, que es justamente el Mercado del 100, que promueve la certificación orgánica participativa, sobre todo en mercados, en mercaditos chiquitos. Nosotros somos los primeros que están en Ciudad de México, hay uno en San Luis Potosí, otro en Puebla y el de Chapingo, que pues ya no pudo mantener justamente su programa de certificación orgánica participativa. Pero esto me gustaría que lo tengan como muy en cuenta, porque a partir de ahí nosotros, entrando a la maestría, pues como que quisimos enfrascarnos o checar todo eso a partir de productos orgánicos. Y ahí lo voy a dejar porque justamente es donde viene como el paradigma y el punto de inflexión en donde nos encontramos ahorita. Ok, bueno, como tal, como proyecto, como marca, como cooperativa, nuestra visión es unir almas en libertad. Eso quiere decir que entre más personas podamos tener un bienestar, perdón, un bien común, pues eso nos va a ayudar justamente a generar negocios que puedan ser viables y que puedan mantenerse a lo largo del tiempo. ¿Ok? Bueno, nosotros trabajamos con personas de la Sierra Mixteca de Oaxaca y principalmente trabajamos justamente con Lucy. Lucy es prácticamente ya nuestra hermana, de hecho, Expo Café es este fin de semana, entonces vamos a andar por ahí con Lucy también, porque ella se dedica y ama su tierra y ama el café, ¿no? Ella es principalmente la que hace todo el acopio del café que nosotros recibimos, y no nada más nosotros. Muchas de sus clientes tienen esta ventaja competitiva, pero digamos que es un balance con una línea muy, muy delgada. Sus lotes son de cafés especiales, la mayoría de ellos podemos considerarlos cafés especiales, no voy a decir de especialidad, solamente especiales, y la mayoría de ellos también se encuentran en microlotes. Por lo tanto, es bien difícil que podamos ofrecer casi siempre un café del mismo productor cada domingo, ¿no? Siempre vamos a ir cambiando, siempre vamos a ir viendo, porque justamente esta constancia, bueno, más bien, esta vigilancia que nosotros hacemos del grano desde Yucu hasta Ciudad de México, pues es súper importante para nosotros, o se ha vuelto súper importante. Tenemos justamente esta relación muy cercana con Lucy y con su compañero, que es el Inge Marco, porque al final ellos son los que sí hacen toda esta gestión, pero a la vez, como nosotros también los acompañamos en la comunidad para recolectar el café que nosotros usamos, pues eso hace que ellos nos vayan contando sus problemas, vayamos conociéndolos mejor, conozcamos mejor a la comunidad. Lucy es una mamá soltera, tiene 3 hijos. eh, la más pequeña acaba de entrar a Chapingo, que justamente es la que tuvo que dejar, dice ella que tuvo que dejar volar, pero eso implica muchísimos retos también para Lucy, para la comunidad y por tanto, pues para sus actividades dentro de ella, ¿no? Entonces, este a grandes rasgos es el contexto de Lucy y pues ella nos ha enseñado mucho de café y ahora lo que queremos es justamente retribuirlo. Es ahí donde en la Magdes se está desarrollando el proyecto Montelabre, que es en donde si desarrollamos y seguimos un plan de manejo agroecológico o agroforestal, respetamos esos compromisos comerciales y empoderamos principalmente a más personas con conocimiento y empleo digno, no necesariamente un conocimiento del café, sino un conocimiento que nosotros podamos retribuir, conocimiento financiero, conocimiento de liderazgo y conocimiento de gestión. Esto pueda inspirar a más productores a unir almas y asegurar cosechas pagadas justamente sin la
necesidad de vendérselo a un coyote así como la última, que eso sea lo último de lo último de lo último y que prácticamente ya no suceda, y que eso ayude a que haya un florecimiento en productividad, estabilidad económica y que haya un entorno de respeto y dignidad en la comunidad, ¿vale? Porque justamente, pues eso es lo que nosotros queremos retribuir y dar ese conocimiento que nosotros fuimos adoptando, estamos obteniendo de la maestría y que también seguramente vamos a estar colaborando muchísimo. Entonces, este proyecto habla de una alianza. Es una alianza entre las personas de la comunidad de Yucu, de la Sierra Mixteca de Oaxaca, y las personas de la ciudad. Y sé que esto a lo mejor se va a escuchar un poco disruptivo, bueno, que no es como la palabra correcta, pero justamente esas relaciones que puede haber entre nosotros puede ser algo muy bueno, ¿no? Y con ello, ellos puedan dignificar su trabajo, ¿ok? Bueno, entonces, cuando se dio esta parte de proponer qué es lo que se podía ver en la estancia, en la experiencia de verano, pues yo llegué justamente con estos objetivos. En realidad, es fortalecer justamente los vínculos de confianza y gobernanza participativa con la comunidad, codiseñar una marca identitaria que ya nos dimos cuenta que no necesariamente va a ser Montelabre, eso se los explico más adelante, y pues que esto dé pie a que podamos comercializar café en mercados alternativos, es decir, que podamos tener ese impacto de trazabilidad ética y no necesariamente un impacto de café especial ni un impacto de café orgánico. Esa, así a grandes rasgos, es nuestro objetivo, ¿no? Y entonces también, pues lo que buscamos es transformar la cadena sociotécnica del café, es decir, no nada más quedarnos hacia esa parte que yo les comentaba, ¿no? Financiera, de liderazgo, de gestión, sino que también haya esta parte de prácticas productivas que ellos están fomentando, que haya lógicas comerciales y relaciones sociales, y que se fomente el liderazgo y que haya este rompimiento de la dependencia de intermediarios. Es decir, potencie muchísimo más el valor que tiene el café para ellos y entonces ya no sea eso que pues ya no me queda de otra que tengo que hacer en la comunidad o pues ya me di cuenta que esto sí funciona, pero la verdad es que no sé cómo hacerlo, que eso justamente ya sea muy claro para todas las personas en la comunidad. Entonces, que sea un modelo económicamente viable, pero orientado por valores y no solo por la lógica del mercado. Esto, a grandes rasgos, es lo que he desarrollado a lo largo de este año en la maestría. Un resumen muy, 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 muy pequeño, porque en realidad mm, ahorita les voy al final van a ver que la conclusión parece ser que ya no voy a llegar tanto a esto, pero justamente creo que lo que yo aprendí es que ese es el objetivo del verano, ¿no? Poderte cuestionar prácticamente todo tu proyecto y entonces empieces a ver cómo se está haciendo en otros lados, ¿no? Antes de pasar justo a la experiencia de verano, Sil es mi tutora y justamente yo le platicaba que me hubiera gustado mucho estar con Silvia Scaramucci y estar en Italia y estar en los campos de lavanda porque me parecía que era algo que podía ayudarnos y que ese mismo modelo que ellos ofrecen en Europa y que de alguna forma está desarrollando en Europa, en España, en Italia, en Francia también, pues que nosotros pudiéramos encontrar un pequeño huequito donde mi proyecto pudiera entrar. Bueno, nuestro proyecto pudiera entrar. Pero después ya como que se me vino a la idea algo que nunca me hubiera llegado a la cabeza, sino por azares del destino, que justamente le comentaba que estaría muy bien que justo fuera Colombia. Y es ahí donde pues nos decidimos al final que esta experiencia de verano se iba a realizar justamente en Colombia y ahora sí, viene como la parte de la experiencia que se realizó. Bueno, primero, Sil muy amablemente me ayudó a generar una agenda muy apretada, muy ocupada y con muchas, muchas visitas, en lo cual me ayudó muchísimo. Y una de ellas fue justamente en el departamento de Quindío, ya son departamentos, y pues siendo mi primera parada justamente Armenia. Armenia se encuentra en el centro justamente del eje cafetero y es ahí donde me recibe, acá está Rubén Darío con su hermano César Augusto
Y ellos me reciben en su casita, es una casita preciosísima. Creo que nunca he descansado mejor en mi vida que ahí, aparte porque llegué súper cansada. Y justamente en Quindío es donde encuentro como mi primer acercamiento a los campos como tal que hay dentro del eje cafetero. Justamente Rubén tiene, junto con otra profesora que por aquí esta es Irene, ellos tienen por ahí una parcela en, en la comunidad de La Esperanza, que justamente La Esperanza es acá. Esta es La Esperanza, está súper bonito, hacía un clima muy bello. Y pues ellos lo que me enseñaron fue justamente que toda esa parte del eje cafetero principalmente se dedica a monocultivos de café. Y las variedades que siempre van a estar cosechando son variedades Colombia y variedades Castillo. Son las que más va a haber ahí. Hay una tecnificación justamente de estos monocultivos donde hay una línea, digamos que las parcelas son grandes y hay una línea donde se plantan plátanos, luego una línea donde se plantan cafetales y así sucesivamente. Eso para ellos ya es agroforestal y entonces toda esta parte de poder entender cómo es que funciona los cafetales, según ellos, eso es ayudar al cambio climático, pero en realidad no lo es, sigue siendo un monocultivo 100%, ¿no? También lo que ellos más bien lo que yo aprendí, este es un video, pero no sé por qué no se pone, ahí está, es que a pesar de todo eso que está súper verde y todo, el café ya está siendo desplazado porque la mayoría de los cultivos que están está habiendo una transformación de cultivos y donde antes se cultivaba café, ahora se cosecha aguacate, ¿no? Todo el aguacate Hass que baja hacia el sur, viene del eje cafetero de Colombia. Entonces, se está perdiendo justamente que estas tierras puedan utilizarse para, para lo que siempre lo habían utilizado y para lo que ellos son muy buenos, ¿no? Que es justamente el cultivo de café. Eso justamente lo aprendí con estas personas en la comunidad de La Esperanza. Está muy cerca de esta ciudad muy pequeñita que se llama Pijao, que es la primera ciudad cita slow, y eso viene de un movimiento italiano muy grande. Es un movimiento que en Europa se fomenta mucho, en donde el turismo, y sobre todo el turismo que genera esta parte del daño ecológico, se para y entonces la población decide qué hacer con las personas que llegan, los hoteles que hay y justamente como un poco la diversificación de la economía, ¿no? Es decir, no sé, si es un pueblito que se puede considerar parte del eje cafetero, el gobierno lo denomina como parte del eje cafetero, pero que tengan esta denominación de City Slow los frena muchísimo. O sea, no pueden llegar ciertos números de personas específicamente a la ciudad, tiene que estar súper bien registradas, los hoteles están súper bien controlados, de tal forma que el número de personas que llega como turista no sea dañino para todo el ambiente en cuanto a contaminación auditiva, en contaminación de CO2 y contaminación de residuos como los desechos que la mayoría de nosotros generamos, ¿no? Entonces, eso la verdad es que me sorprendió mucho y pues así fue como cerré literalmente mi primer día, ¿no? En la comunidad de Armenia. Después ya, ya yendo a la parte académica, la doctora Ligia fue la que me recibió. Ella es parte de la Universidad del Quindío, es la decana de educación del Departamento de Educación y pues ella me ayudó a juntar a un montón de estudiantes y de profesores de economía para que pudiera dar un seminario y entonces ellos pudieran darme una retroalimentación acerca de lo que más o menos les presenté anteriormente. La verdad es que eso fue en 2 días. Después un compañero, justamente Norberto, me llevó a toda la ciudad a dar un recorrido a pie. Es una ciudad chiquita, pero que está creciendo muy rápido, Armenia. Entonces, a pie se recorre, sí, es cansado, pero
Creo que es muy, muy, muy fácil y las formas de transporte que hay también son muy accesibles, ¿vale? Estas son las 2 primeras ciudades que conozco 100% de Colombia. Todos ellos traen esta alma cafetera impresionante. Todos ellos te van a ofrecer su marca de café, todos ellos te van a ofrecer su propia cosecha y, pues, ya tú vas viendo, ¿no? Sí, está bien, yo quiero café de Circasia, del que la compañera me está ofreciendo, porque a pesar de que es la Universidad del Quindío, ellos sí tienen ahí ya un programa de agroecología, de agronomía y una maestría en gestión de cosechas cafetaleras. Entonces, prácticamente todos son súper especialistas en café, ¿vale? Bueno, entonces ya después de estar en Armenia el primer y segundo día, me fui con la doctora Ligia a Salento y Córdoba. Ahí conocí al señor Luis Enrique, perdón, no tengo esta foto y no sale el señor Luis Enrique porque no sé por qué no me dio chance de tomarle una foto. Y él principalmente lo fuimos a visitar porque él tiene una cooperativa justamente. Entonces, lamentablemente su cooperativa ya no está en funcionamiento porque justo las normas fiscales que da la DIAN allá son muy fuertes, sobre todo a asociaciones o cooperativas que son muy pequeñitas y literalmente los estímulos fiscales son muy pocos y de alguna forma los impuestos que ellos necesitan pagar son muy altos, ¿no? Y sobre todo las multas. Entonces, una multa, digo, que no haya pagado una factura de 14,000 pesos colombianos, que son como 120 pesos mexicanos, una cosa así, le dio una multa de 400,000 pesos colombianos, lo cual fue impagable y entonces ellos decidieron disolver la cooperativa. Se quedaron con su marca, sí, su marca es Cordillera Salento, pero definitivamente ya no pudieron, ya no están utilizando la forma fiscal de la cooperativa para poder comercializar su café. Después nos fuimos justamente a la ciudad de Córdoba, donde conocimos a la Asociación de Mujeres Cafeteras de Córdoba. Tienen su marca Café Mujer, son todas ellas. Comenzaron siendo 20 y terminaron 8. ¿Por qué? Porque ellas a lo primero que se enfrentan es a la parte patriarcal y hegemónica que Colombia, como en México, sigue teniendo, ¿no? Entonces, ella dice que ella no es la líder, pero la verdad es que ella sí es la líder. Y ella influye muchísimo en las decisiones y en las acciones que tienen todas las demás, pero es impresionante cómo ella tiene esa visión del bien común para todas. Tanto así que hace 2 años todo el trabajo que ellas hicieron fue destinado para que las 8, junto con su familia, se fueran a la costa, a una islita que hay en Colombia, en el norte, a la isla de San Andrés, y todo salió del mismo trabajo que ellas hicieron en la cafetería y vendiendo su café. Entonces, eso es lo que las ha motivado a seguir adelante. Todas ellas tienen familia y también sus hijos y sus nietos ya trabajan justamente en la cafetería. Y bueno, sí platicamos un poco de los retos, que igual ellas no están tan de acuerdo con esta parte de que estas pequeñas ciudades fueran designadas con esta denominación de eje cafetero, porque finalmente es una parte turística que está fomentando el gobierno de Colombia, pero a ellas no les favorece, ¿no? Entonces, justamente tratan de ser esta parte de rebeldía y radicalidad, finalmente, porque eso fue lo que me conectó muchísimo con las 8 y que aquí fue donde aprendí justamente a que se debe llegar con una mente en paz y con una mente abierta para que hagas las preguntas correctas y recibas las respuestas correctas. Porque mm, por azares del destino igual, como que con los compañeros de IKEA, ellos me empezaron a decir, no, pues es que al hacer entrevistas en las comunidades es bien difícil que ellos puedan abrirte sus experiencias. Entonces, aquí, tanto la doctora Ligia, que ella es una experta en esta parte, pues me ayudó muchísimo a hacer justamente las preguntas correctas. Ellas, desde aquí empezó esta parte. Primero trataron de tener una certificación, la Rainforest Alliance,
y literalmente fue su respuesta de váyanse a la mierda todas las certificaciones. Así me lo dijeron. No lo estoy diciendo en mis palabras, son palabras de todas ellas. Están en contra totalmente de las certificaciones. Ellas creen que las certificaciones solamente son para los grandes corporativos. En realidad no apoyan para nada y no es algo que a ellas les sume cuando tienen su propia marca de café y que ellas están tratando de salir adelante. Entonces, definitivamente, los decidieron cortar toda comunicación con las certificaciones y si en algún punto, porque han recibido justamente muchas propuestas de otras organizaciones para certificarse, ellas ni siquiera ya los escuchan, definitivamente desde el principio les dicen que no. Entonces, ahí es donde como que me empiezo a cuestionar esta parte de las certificaciones, si de verdad es algo bueno o qué pros y contras tiene, sobre todo para pequeños productores, ¿ok? Y bueno, en un día que de repente yo estaba igual allá buscando en internet, pues me encuentro que justamente la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia tienen en la ciudad de Montenegro un lugar así súper random, me lo encontré, que es el Parque del Café. Y entonces en el Parque del Café, literalmente es un parque de diversiones, ellos le llaman la Disneylandia del eje cafetero, y lo que hay son montañas rusas, hay como un monte Kilimanjaro, bueno, ese que sube y baja, hay ciudades para niños, bueno, actividades para niños, pero aquí lo primero que vas a ver y lo primero que fomentan, y todos te dicen lo mismo, estés comprando un helado, estés comprando una cerveza, estés comprando lo que sea, es que estás apoyando a las 540,000 familias cafeteras que forman parte de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Ahora, esta Federación Nacional está muy bien estructurada en Colombia, pero cuando tú hablas justamente con los pequeños productores, lo primero que te van a decir es el presidente de la federación gana más que Petro. Él recibe un sueldo más grande que Petro. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene que seas parte de la Federación Nacional de Cafeteros? Y todos ellos te van a decir eso, todos ellos se van a cuestionar lo mismo y todos ellos están en contra de la federación. Pero a la vez, pues no les queda de otra, ¿no? La federación es muy grande, tienen almacenes de café muy grandes, centros de acopio enormes, que casi que pasas de un pueblito a otro y te vas a encontrar un almacén de café de la Federación Nacional de Cafeteros. Y pues eso me hizo cuestionar todavía muchísimo más, ¿no? Ok, tenemos una parte donde las certificaciones no apoyan a los pequeños productores, pero también existe una federación que parece que tampoco apoya a los pequeños productores. Tanto así que justamente el señor Luis Enrique, que es el señor de Cordillera Salento, nos comentaba que el año antepasado también, o fue el año pasado, sí, perdón, em, la federación decidió poner un precio equitativo para todos los cafés que se iban a comprar, a todos los productores, y resulta que viene todo este boom de que Brasil se queda sin café, el precio sube y a ellos nunca les pagan con el precio que se supone que la federación vendió ese café. Entonces, quedaron literalmente defraudados. Muchos de ellos ya no le venden café a la Federación Nacional de Cafeteros, porque aparte, justamente la Federación Nacional tiene también esta restricción de la certificación orgánica, entonces tiene que estar bien fundamentado y tiene que tener la trazabilidad de una certificación. Entonces, eso los limita más y los desalienta más. Por eso es que si tú vas al eje cafetero, lo que vas a encontrar es muchas marcas pequeñas de café. Sin embargo, ellos lo que hacen es ofrecértelo justamente en esta parte de, llegan con su bolsita y te lo ofrecen. No lo vas a encontrar en una tienda, no lo vas a encontrar en un mercado, no lo vas a encontrar en un supermercado, porque son asociaciones muy pequeñas que tratan de independizarse, pero donde se quedan estancados es justamente en la distribución. Ok, bueno, entonces, la verdad es que el Parque del Café sí está muy bonito, es un punto turístico muy interesante, pero la verdad es que salí como un poco hastiada, sí lo voy a decir así, de que cuando disfrutas nuestros productos estás apoyando a 540,000 familias cafeteras que están dentro de la Federación Nacional de Cafeteros de Café. ¿Ok?
La Federación Nacional, ellos tienen Juan Valdez, ellos son los que distribuyen Juan Valdez a lo largo de Latinoamérica y a lo largo del mundo. Tienen ya una infraestructura muy grande, pero justamente pues lo que ellos dicen es que ya no hay esa valorización de la voz del campesino, ¿no? Ya no hay esa valorización de la voz del productor, ya prácticamente todo se da a través de la federación. Y la federación también tiene incentivos para, por ejemplo, tiene el Centro Internacional de Investigación del Café, el CENICAFé, que el CENICAFé es la crema innata de los investigadores a nivel mundial y por lo tanto es el centro más elitista que puede haber a nivel mundial. Son investigadores, sí, que hacen muchas mejoras en cuanto a los procesos del café, pero hace muy poco fue que el mismo gobierno los obligó a que pudieran publicar libremente toda esta información, porque ellos no querían, toda esa información pertenecía a la federación y ellos no querían compartirla con nadie. Entonces, sí, la crema innata, sí, el centro de investigación más grande de Colombia y a nivel mundial de café, pero en ningún momento ellos trataron de que eso pudiera haber un impacto positivo en los productores, que fue lo que siempre pelearon. Y ahora, si ustedes entran a la página de la federación, van a encontrar un espacio del CENICAFé donde hacen publicaciones de revistas científicas, de algunas cosas. Hay una nueva variedad, justamente el CENICAFé 1, porque pues el CENICAFé lo que hace es desarrollar variedades que sean resistentes a la roya y que sean resistentes a la broca. Entonces, ya la variedad Colombia se está quedando atrás y esto tomando en consideración que está siendo sustituida por el aguacate, pero la variedad boga ahora en Colombia y que no estoy tan segura que la quieran ya llevar a otros sitios, es la variedad CENICAFé 1. Ok, bueno, hasta aquí ya hablamos de Quindío, hablamos del eje cafetero, justamente cómo es que los pequeños productores se ven en un mercado tan competitivo como lo es Colombia. La mayoría de ellos solamente cosechan, ellos no trillan, ellos no tuestan ni muelen. Todo eso lo hace un tercero, el tercero les cobra una cierta cantidad y entonces ellos lo que hacen es venderte su café molido o en grano, ¿no? Es a lo más que pueden llegar con esas pequeñas producciones y las pequeñas marcas independientes que tiene cada uno, ¿no? Entonces, ahí fue donde empieza a cuestionarse un poquito cómo es que estas federaciones funcionan y no funcionan, funcionan para algunos, pero no funcionan para otros, la transición de cosechas que hay justamente en todo el eje cafetero y pues cómo está viendo de alguna forma un poco la federación unida con el gobierno justo para poder fomentar justo el comercio justo y la producción equitativa con los pequeños productores. Y de ahí, de Quindío, terminando justamente con Montenegro, lo que hice fue ir hacia el sur, está como a 2 horas, y llegué justamente al Valle del Cauca. Ahí las personas del Instituto Mayor Campesino, de la Asociación Jesuita de Colombia, bueno, ahora no recuerdo cómo se llama, pero es como un centro jesuita, me recibieron ahí en el Inca Hotel y de ahí fui moviéndome, perdón, hacia lo que me generaba un poco de duda es que me decían, vas a ir ahora a la asociación y ASPRAEC, ¿no? Y todos eran asociaciones. Entonces, lo primero que les pregunté a ellos es, ¿por qué son asociaciones, no? Y lo que ellos me decían es que hay una entidad justamente gubernamental que les ayuda a tecnificar y a profesionalizar todas estas partes de la producción agroecológica principalmente. Y sobre todo en el Valle del Cauca, está muy asentada esta parte de la producción agroecológica. Y como resultado, justamente, es que ellos tienen que formar una sociedad, que haya una sociedad, una SA, se llaman asociaciones, por eso es que todas ellas son asociaciones. Pero el resultado final era formar la asociación y hazte bolas, a mí ya no me interesa, ya no te doy seguimiento, el gobierno ahí paraba y ellos prácticamente se quedaban solos. Entonces, muchas de estas asociaciones, en el boom justamente de
a finales de los 90s, que empezó toda esta tecnificación de la parte agroecológica, pues se crearon muchísimas, pero no tuvieron forma de poder sostenerse ni de ser viables, entonces fueron desapareciendo muchísimo, ¿no? Y este señor, Pedro, es el que mantiene a Spraek. Él es el, bueno, no, Disney es el director, pero Pedro es el fundador, uno de los fundadores de Spraek. Y ellos lo que tienen justamente son pequeñas parcelas en la comunidad de Santa Rosa de Tapia, en el Valle del Cauca, donde diversifican justamente sus cultivos, ¿no? Aquí fue donde justamente me sorprendió muchísimo, conocí el caturra amarillo. Yo nunca había visto un caturra, ni un caturra amarillo, entonces tienen muchísimos caturras amarillos, todos ellos, todas las variedades de café que ellos tienen, porque les permite, no son variedades Colombia, no son variedades Genicafé. Sí tienen por ahí algunos Castillo, pero la mayoría de ellos son híbridos que ellos mismos fueron acondicionando a los climas que cada parcela tiene. Y lo padre es que están totalmente diversificados. Tienen gallinas, tienen ovejas, tienen fruta, tienen verdura, tienen ¿qué más? Bueno, tienen agua porque ellos están justamente en el punto donde está el manantial. Y tanto así que ellos como familia, porque ellos son una familia, Disney, la señora Alma y el señor Pedro, son totalmente independientes y autosustentables. Ellos no necesitan, y de hecho en la pandemia recibieron a muchos familiares dentro de su parcela y no necesitaron bajar absolutamente para nada a la parte citadina, que es la ciudad de Buga. Ellos pudieron mantenerse por toda la pandemia hasta el 2021, 22, totalmente independientes de los demás. Y entonces lo que ellos hacen para poder mantenerse justamente es tener una producción relativamente constante y una vez al mes o 2 veces al mes escriben a sus compradores, a sus clientes ya por WhatsApp, les dicen una lista de lo que tienen y entonces los compradores en instantes, porque eso sí lo vi, iban a bajar al otro día, en instantes les dicen, yo quiero 1 kilo de esto, 1 kilo de esto, 1 kilo de esto, y se les acaba todo. Literalmente ellos van media hora a la ciudad a entregar, a recibir dinero, compran víveres, no tanto como de, por ejemplo, papel o jabón, cosas así, y se regresan otra vez a la parcela. Su parcela de Buga está como a hora y media todavía, está un poquito lejos. Y ellos dos están empezando justamente su finca. Ella estuvo en Estados Unidos y pues de alguna forma como migrante, justo las remesas les ayudaron a tener esa parcela y él es ingeniero agrónomo. Entonces, en realidad no tuvieron problema. Están empezando justamente su parcela. Digamos que hay una diferencia entre la parcela del señor Pedro y la parcela de Luis. Él se llama Luis, pero él está, está siendo influenciado por el señor Pedro y todas las técnicas que él aprende y que ha aprendido las comparte completamente con todos los asociados a esta Asociación Santa Rosana de Productores Agropecuarios Agroecológicos. Y ahora su siguiente paso es justamente hacerlo un punto de turismo agroecológico. Entonces, reciben a personas de universidades muy cercanas, como la Javeriana, que dice que han recibido de la Nacional de Colombia. Entonces, eso también les ayuda a tener un ingreso más, tal que ellos tienen el plan de que justamente sus hijas, que tienen dos niñas cada una tiene sus propios hijos ya, puedan ya tener un lugar específico y un rol específico en la parcela para que todos vivan ahí y todos se puedan ser autosustentables, ya no solo ellos 3, sino ya sean más de 10 personas siendo autosustentables de esa parcela. Y, bueno, y también tengo muchísimas fotos de perritos, pero esas no las puse porque sentí que ya era demasiado. Entonces, después de ir a ver al señor Pedro y al señor Luis de la Spraek, pues sí, la verdad es que lo tienen muy bien diseñado, lo tienen muy bien gestionado, todo a través del liderazgo del señor Pedro, es Pedro Pablo, perdón. Y la verdad es que fue un punto de inspiración, pero después, justamente a través del Instituto Mayor Campesino, por Marlene y después por Omar, me fui
con algunos de los mercados que son parte de la red de mercados agroecológicos campesinos del Valle de Cauca. De este lado van a ver justamente fotos de Mercapaz, que se encuentran en La Magdalena. Es una comunidad muy, muy alejada de la ciudad, que justamente ellos lo que traen aquí es que traen todas sus cosechas, jalan cosechas de las demás personas, pero también reciben mucha gente en los domingos en el mercado Mercapaz. Y por acá verán justamente un fruto por ahí que la Magdes ya conoce. Toda la parte de rebeldía, porque justo, déjenme hacer zoom a esta parte. Esta señora es una asociación de señoras también que se dedican a los productos lácteos y tienen ya tan tecnificado su parcela de productos y de vaquitas y de todo lo que tenga que ver con productos lácteos, tal que en 5 minutos así llevan sus ollitas y en 5 minutos de verdad se les acaba absolutamente todo. Todo, 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 todo. Y, pues, van llevando frutos de temporada, ¿no? Allá pues, fui probando algunos ajís, no todos, porque está como muy cañón, pero, también tienen muchos ajís. Muchos de ellos están como guardianes de semillas. Ella es la señora Marta, ella está como parte de los guardianes de semillas de Magdalena, y pues así reciben a sus clientes, ¿no? Y así se van a sus clientes todos contentos. Y después, en Cali, justamente hay un mercadito, parte de esta red, pero este mercadito ya es un poquito más urbano. Lo que me sorprendió es que, a pesar de que es un mercadito, son mercaditos chiquititos, también tienen o forman, tratan de tener, perdón, comunidades que son refugiadas, comunidades indígenas refugiadas, que justamente algunos de ellos no hablan español, hablan sus propios idiomas y pues van enseñándoles justamente a poder comercializar sus productos y tener un ingreso diferente o bueno, eh, pues sí, un ingreso justo para poder pues mantener un estado de vida, sobre todo porque la mayoría de ellos son de familias grandes. Y de hecho, van la comunidad de indígenas refugiados y van como 20. Ok, bueno. Y entonces, ya para terminar, la última entrevista que tuve fue justo con Omar del Instituto Mayor Campesino y él fue el que justo me dio un poco de respuesta a las problemáticas de cómo poder conectarte con un campesino y que eso, pues, espero poder desarrollarlo un poquito más en el proyecto, porque desarrollarte con un campesino, tratar de comunicarte con un campesino y tratar de explicar algo que probablemente tú seas muy conocedor y sepas y que la tecnificación la tengas muy clara, a lo mejor esas palabras el campesino no te las entiende. Entonces, él me dio muchas estrategias justamente de comunicación campesino a campesino, porque dice que al final cuando tú convences a uno, él puede convencer a los demás. Entonces, todas esas metodologías, tanto Omar como Mariel me las compartieron. Y entonces, pues de ahí yo espero sacar algunas ideas buenas o algo que me dé luz para poder diseñar este modelo económico sustentable. Y bueno, nada más como para finalizar, seguimos, pareciera que, bueno, es que necesito contarles que en nuestra cooperativa nos estuvimos cuestionando mucho si el café era el camino correcto, pero decidimos este año darle un poquito más em, de enfoque a la ginger beer, a la cerveza de jengibre, pero todos estos eventos que vamos a tener, justamente este solamente está dirigido a aliados y es en donde vamos a estar con Lucy, pero estuvimos en un foro abierto de soberanía alimentaria, ganamos, esto es top secret, pero ganamos el concurso de Emprende TikTok, entonces vamos a andar por ahí publicando cosas en TikTok también. Entonces, todo nos ha dado buenas cosas y muy curiosamente, todo ha venido del café. Entonces, es algo que yo voy a seguir defendiendo, voy a seguir teniendo, como prioridad, al menos para mí, porque justamente es lo que nos está dando vida y es lo que nos está ayudando y con más razón, esa retribución que se está planeando como proyecto de la maestría,
pues tiene que tener muchísima más importancia, ¿no? No solamente dentro de la MACDE, sino más como en el ADN de cada uno de los de la cooperativa. Y pues nada, es todo lo que tengo. Sé que me extendí un poco, pero bueno, los aprendizajes que tengo es, fuera las certificaciones, no sirven para nada. Esta parte de la soberanía alimentaria, yo no me di cuenta, pero parece ser que fui muy disruptiva en esta parte, sobre todo con Senacica, porque había una señora de Senacica, entonces sí le fui cuestionando varias cosas. Y pues que al final esa hermandad que tenemos con la sierra, a pesar de que nosotros no vivimos allá, pues sigue dándonos eh, ese, ese bienestar que tanto ellos como nosotros buscamos. Y pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Cari. Ya no sé Muchas cómo gracias. descompartir. Ya no se ve. Ya no se ve Ok, tú. listo. Sí. Bueno, tenemos tiempo para, yo creo que un bloque nada más de preguntas. Vámonos con Silvia, adelante. Ritmo, Cari. Oye, buenas tardes. Felicidades por el premio. Además, gracias porque ha sido un compartir con tus compañeras que las has desafiado. Dícese Cari, Liz con Slow Food y con varias convocatorias que has estado compartiendo, pero yo quiero solamente para dejar recibir la retroalimentación de los demás compañeros, decirte que me da mucho contento que ya tengas claros los objetivos y también compartir con tus compañeros que transitamos de la angustia, la aceleración, la preocupación, el estar perdidas, a tener claridad cuando encontró la paz frente a las matas y en el paisaje cultural cafetero. Entonces eso me da muchísimo gusto. A veces encontrar la razón o encontrar el sentido del proyecto no se va a hallar en los libros, pues también dejen soltar en otros espacios, con otras personas, con otras preguntas. Prueben ají en lugar de tomar café, por ejemplo, y eso les va a ir como serenando y enfocando las cosas que realmente valen la pena. Y con eso, bueno, pedirles a los demás que si tienen preguntas y comentarios, yo súper contento porque para mí ser equipo con Cari ha sido muy, muy, muy privilegiado. Muchas gracias, Silvia. Adelante, Clau. Gracias. Yo no tengo una pregunta, pero sí quiero como agradecerle a Cari porque pues yo desde que conozco a Cari me ha metido en el mundo del café, siempre me ha dado una retroalimentación muy valiosa, la hemos acompañado en todas estas dudas que ha tenido. Cari ha sido muy transparente con nosotros, ¿no? Desde que está perdida y yo a ella la veo como súper sólida, ¿no? Y Cari es como mucho mi ejemplo y me inspira mucho y verla tan compartir, pues lo bien que le fue, lo mucho que aprendió, las dudas que resolvió, pues más bien, pues felicitar a Cari y agradecerle mucho porque a mí siempre me da me centra mucho. Entonces, pues gracias por compartir, Cari, qué bueno que te fue muy, muy bien y todo muy padre. Ay, gracias. Ay, gracias, Clau. Sí, yo creo que también de eso sirve ese espacio, ¿no? Además del acompañamiento y el compañerismo que se dan entre ustedes, este espacio sirve también para hacer eso evidente y que cada quien tenga un momento de acuerpamiento, ¿no? Por parte de toda la comunidad. Entonces, Cari, felicidades. Creo que la emoción de todo lo que aprendiste, ¿no? Y todo lo rico que pudiste probar y sentir y aprender se queda, ¿no? Corto en una presentación, pero me da mucho gusto que hayas podido vivir esas experiencias y sobre todo también que puedas llegar a aterrizarlas en tu proyecto. Felicidades. Sí, ahora quiero hacer agua de panela con limón acá, pero creo que no va a pegar tanto. En una de esas. ¿Alguien más Sí, tiene en un una de esas chance comentario? y sí. Sí. Un comentario, alguna retro para Cari, pregunta. Alberto. No, yo muy brevemente lo ponía en el chat que qué gusto ver que pudiste ir a compartir con las y los compañeros del INCA, que a mí me tocó también ir a visitarlos ya hace años y la verdad es que lo que uno aprende ahí en las veredas con las organizaciones que acompañan, ¿verdad? Que cambia mucho la perspectiva. Y me da gusto que encuentre los aprendizajes para que Almaquieta pueda conectar de una manera cada vez más profunda con las y los productores que hacen parte de su proyecto. Entonces, bueno, también era nada más como comentar eso
Y mira, no sé, uno, como tú ponías, ¿no? Sueñas con ir a los campos de lavanda en Florencia y pensar lo que puedes aprender ahí, pero acabas caminando a los campos de café en Colombia y eso es más transformador, ¿no? Así que, pues igualmente, muchas felicidades, Cari. Sí, y bueno, agregando a esta parte, justo, Alberto, eh, como de la última vez que estuvimos en la semana MacDes, eh, no sé, se me ocurrió pedirle a Sara una sudadera de la Ibero, porque no tengo mi sudadera del posgrado, entonces le dije, oye, ¿no tendrás una que puedas ahí, por ahí, para darme? Y la verdad es que me abrió muchas puertas. Les tengo que confesar que me abrió un montón de puertas. O sea, me decían, ¿eres de la Ibero? Y yo, sí. ¿Qué estás haciendo acá? Y rapidísimo me conectaban con la persona y con el señor Sergio y así. Yo, ok. O sea, en el Valle del Cauca, la Ibero es muy reconocida, la conocen inmediatamente y luego te preguntan, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Con quién vas a ir? ¿Conoces a tal y conoces a tal y conoces a tal? Entonces, sí, la verdad es que eso me ayudó muchísimo porque andar a veces yo solita sí me generó un poco de ansiedad, pero mi sudadera de la Ibero me salvó. Qué buena elección, Carice. Fue tu capa de protección. Pasen todos Sí, por su merch Ibero. Este, sí, necesitamos sudaderas. Fíjense que el presente de bienvenida de posgrado siempre cambia. Este año les tocó una maleta a quienes fueron al evento, pero bueno. ¿Alguien más desea compartir algo? Comentarios para Cari. Martín, adelante. Ah, perdón, pero es que no encontraba la manita para hacer la Con la participación. manita física, vale. Es que, bueno, pues gracias por compartir, Cari. Yo creo hay hay muchos retos actualmente y o sea, hay muchas oportunidades y retos también actualmente sobre todo este tiempo de crisis de precio de mercado hay mucha la incertidumbre muy grande. Em, pues también es importante ver la parte, o no sé si la tengan ahí, claro, la parte de gobernanza, la línea de comunicación con la parte de productores, productoras, la figura legal, fiscal, sí. el tema, pues, no, aparentemente no influye, pero sí, al final sí, sobre todo con Ujú, todos los ujú. temas de más exigencias ahora. Y si todo, ¿no? Hacer vinculación de la comunicación y ser transparente el tema de la calidad del producto, ¿no? Ciertamente, en algunos mercados ya no te exigen la certificación porque ya hay una confianza construida, ¿no? Hay una transparencia de comunicación, ¿no? Pero en otros mercados sí te exigen porque pues, van por el papel, ¿no? El documento, pues. Realmente eso pues ahí la confianza es con el consumidor, ¿no? Y es donde te ampara y te va la trazabilidad. Es eso como lo veo muy amplia la información, sobre todo la de Colombia, muy bueno. La parte integral de, de todo como la familia, de cómo influye la convivencia, alimentación, está muy completo. Muchas Sí, déjame gracias. agregar algo que seguramente no se me olvidó comentar. Justamente la red de productores de mercados agroecológicos del Valle del Cauca, todos ellos tienen una SPC, una certificación participativa, pero están completamente independientes del gobierno. Ellos no dependen absolutamente de ninguna entidad del gobierno. Y que justamente esas certificaciones participativas dicen, ellos sí están convencidos que el gobierno, ninguna entidad del gobierno tiene que estar presente y que al final ellos han logrado, les ha costado, pero lo han logrado, que todos como comunidad puedan avalar y puedan tener esta confianza de poder asegurar que todos sus productos son agroecológicos, ¿no? Sí, y que todos ellos se han peleado, que todos ellos se han dicho sus verdades, pero que al final, como ellos mismos son los que están apoyándose, ellos mismos se convencen de hacerlo. Entonces, todas estas denominaciones de mercados agroecológicos y de certificaciones participativas son totalmente autónomas, no tienen absolutamente nada que ver con una entidad gubernamental porque justo ellos, y yo estoy de acuerdo completamente, no puede ser juez y parte de algo tan importante.
Entonces, justo ahí es donde empezamos a cuestionarnos y por eso a la señora de Senacica le empecé a decir un montón de cosas y se me salieron del corazón y entonces la señora se disculpó conmigo porque ella no tenía una respuesta, pero algo así, si quieren luego les platico cómo estuvo ese diálogo por la soberanía alimentaria, pero sí, totalmente de acuerdo en ese comentario. Sí, también es que voy a tener que reestructurar un poquito esta parte de las figuras legales, porque probablemente, y pimponeándolo con el chico que me va a ayudar un poquito con el branding y justo con la clase de la semana pasada, nos dimos cuenta que no podemos hablar de un solo proyecto Montelabre, va a tener que ser algo adicional. Entonces, em, por ahí vamos a empezar también para poder separarlo completamente y que cada una de las entidades pueda enfocarse en lo que es especialista. Sí. Muchas gracias a ambos. Nos vamos con la última pregunta de parte de Cris, antes de cerrar. Sí, Adelante, Cris. súper rápido, porque lo que comentaste, Cari, me abrió hacia la reflexión sobre dos preguntas en específico. La primera es, el modelo este de la Federación del Café, ¿qué es? ¿Una cooperativa? O sea, no entiendo, no me quedó muy claro, no estoy en ese tema. Y además de, pues yo quiero decir corrupción o no sé qué palabra sea el tema de cómo se reparten estas utilidades o cómo se compra el café. Y la otra que me llama mucho la atención de varias veces que lo has mencionado, ¿cómo vives tú estar en dos procesos paralelos? O sea, tú estás ahorita en un proceso con IKEA y estás aquí en la maestría, porque a mí me pasa un poco lo mismo, ¿no? He estado en dos o tres procesos con este proyecto y de repente contrastan las posturas. Entonces, ¿tú cómo lo vives también para darme una recomendación sobre eso? Gracias. Ujú. Sí. Ok, lo de la federación es una asociación, es una empresa, literal, que prácticamente es la única empresa que hace las exportaciones más grandes de café de Colombia. Ellos son los que exportan y los que mantienen justamente estas certificaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Por lo tanto, ellos son los que exigen a los productores productividad, es decir, volumen, trazabilidad y calidad, como lo dijo Martín, ¿no? Sin embargo, no logran, el productor no logra tener la voz suficiente y entonces el productor siempre va a estar en números rojos. Y justamente eso es lo que pasó el año pasado. El gobierno junto con la federación les dijo, ok, pues vamos a tratar de hacer esto muy saludable y pusieron un precio equitativo y todos los productores que le dieron su café a la federación y lo acopiaron ahí, les dieron un precio norma, ¿no? El problema fue que justamente por la volatilidad del mercado, la federación lo vendió más caro y muchísimo más caro y lo exportó a unas cosas así, porque aparte dio sus informes, al final le exigieron que diera sus informes y se dieron cuenta que en realidad malbarataron su café. O sea, los productores les dieron una bicoca, esa es una palabra que ellos, bueno, yo la escuché mucho ahí en Colombia, según yo sí sabemos qué es, pero que les pagaron así súper poquito y la federación se quedó enriquecida. Por eso es que el Parque del Café ahorita tiene otra montaña rusa, porque de ahí salió. Entonces, pues sí, así justo como lo pusiste, es el megacoyotaje corporativo, en donde lo que importa es ganar dinero, o sea, tanto así, tú llegas a Colombia y lo primero que te va a decir una persona del eje cafetero es, el presidente de la Federación de Cafeteros gana más que Petro. ¿Cómo puede ser eso posible? Y yo, pues no sé, ustedes díganme. Y me decían, es que no puede ser posible, cómo nos quieren ver la cara. Y justamente por eso es que entre más te vas acercando a los pueblitos, vas viendo todas las marcas chiquititas de café, porque definitivamente ellos ya se rehúsan a darle volumen a la Federación Cafetera de 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 allá de Colombia, ¿sí? Entonces, es como el ente principal, el ente que surgió en los 80s, a finales de los 80s, con este boom cafetero de Colombia, eh, pero en realidad no son para nada aliados
de los productores. En ningún momento se vuelven un aliado. Y de lo que me comentabas, esta parte de cómo es que logro estar en 2 partes, la verdad es que sí, a veces nos peleamos y a veces nos gritamos y a veces nos decimos cosas, pero afortunadamente de los 7, con quien más tengo contacto, de los 7 que somos, Alex, Fer, Iván y yo somos los que estamos prácticamente, eh, más involucrados o que, de alguna forma estamos tratando de que los demás se involucren también. Tenemos un comité de gobernanza justamente, en ese comité de gobernanza está Alejandro Castro, está Iván Moreno, que es el chico de marketing y de branding, y yo. Y Fer, que es justo, por ahí si llegan a ver las redes sociales, es una persona muy importante porque es justamente el director operativo. Entonces, hay veces que pues tenemos que confiar en Fer. Entonces, si él toma las decisiones, pues tenemos que acompañarnos, ¿no? No tanto reclamar, sino acompañar. Eso es lo que hemos aprendido. Y pues ahora sí que cuando hicimos una planeación estratégica hace 2 años, nos dimos cuenta que, pues sí, cada uno tiene un rol y yo no me puedo meter en el rol de la otra persona a menos que él me pida apoyo, ¿no? O sea, como delimitarlo súper bien. Y cuando hablamos esto y otra vez volvió a salir que el café no era una parte que pudiera ser beneficiosa para la cooperativa, em, yo sigo defendiéndolo, yo sigo metiéndome y yo les dije que yo no voy a salirme de aquí y que yo iba a seguir en el proyecto de la maestría. Entonces, ellos justo me están dejando un poquito libre en esta parte del café. Entonces, me he ido a cursos de tostado. En la siguiente, el fin de semana te digo que vamos a andar en Expo Café, vamos a dar esta degustación de cafés. Entonces, como que em, tanto la experiencia de verano como todas estas nuevas formas de ver el café desde mi ente, me han ayudado a tener esa confianza de poder explicar, de poder hablar, de agarrar un poquito mi formación, porque soy meramente científica, soy química, entonces, hacer una combinación de ello, pero a la vez ser empática, y tener un poquito, he leído últimamente he estado leyendo mucho de inteligencia emocional, entonces eso me ha ayudado un poco. En y pues sí, entender muy bien los límites y ser un poquito empáticos con los demás. Por ejemplo, en el de TikTok yo no voy a participar, ellos van a repartirse ese trabajo. Ah. Cari, muchas gracias a los dos. Creo que han sido pues esta fuerte apertura, ¿no? De la comunidad de aprendizaje y hay un montón de dudas que podemos seguir debatiendo de ambos proyectos, ¿no? Pues ahí les invito a que se sigan acercando a sus compañeros. Estamos en tiempo, estamos ya pasados por 2 minutos. Por ahí veía que Naire también estaba participando en el chat. Tengo nada más 2 anuncios rapidísimos que hacerles antes de que nos vayamos. Acuérdense que la próxima comunidad de aprendizaje es la siguiente semana, ¿ok? Nos vemos el próximo miércoles 10 de septiembre. Estos tres semanas, 3 primeras semanas de septiembre nos vemos seguidito para poder terminar en noviembre. Ya lo habíamos acordado. No se acuerden, digo, no se olviden de que nos vemos en esta misma sala la próxima semana. Sí, Alex. Perdón, nada más quería hacer el comentario. Me estaba escribiendo ahorita con Liz que me comentaba que la fecha que le tocaba a ella o le toca a ella no le está funcionando mucho. Entonces me estaba preguntando si estaría dispuesto a intercambiar y Ok. creo que estoy en posibilidades de hacerlo. Entonces simplemente Vale, quería como perfecto. hacer el comentario y tal vez tocar base con Alberto, saber si va a estar próxima semana y tal. Ok. Alberto dice que todo ok. Entonces, la siguiente semana nos vamos con Alex y Naide, ¿de acuerdo? También por ahí va a haber un cambalache en las fechas de moderación entre Silvia y Diego. Voy a actualizar los calendarios en el Brightspace, ¿de acuerdo? Ahí también los pueden consultar en la sección de los seminarios. Este calendario corresponde a los seminarios. Y listo, quedamos así. Ya, lo último es que vamos a participar con una exposición fotográfica en la próxima Expo Ibero Posgrados, el 7 de octubre. Les voy a enviar por correo la convocatoria para pedirles que participemos como comunidad Magdes con 1 a 3 fotos que representen su proyecto. Siempre y cuando sean originales, que sean tomadas por ustedes, que sea el archivo fotográfico original, no fotos de fotos, no capturas de pantalla, que sea de ustedes.
Y no importa en qué etapa del proyecto se encuentren, de 1 a 3 fotografías que ustedes consideren que representa su proyecto, ¿no? Entonces se los dejo aquí sobre la mesa aquí en la comunidad. Vayan pensando qué fotografías quieren enviar y yo les estaré haciendo llegar la convocatoria que también va a estar abierta para ex alumnes. La siguiente semana, solo el día 10, es 10 de septiembre, el miércoles, Cris. Sí, el 10. Listo. El jueves no tenemos clase. El jueves no, tu generación no tiene clases, tiene la cuarta, ¿de acuerdo? Megamaterias, calendario normal. Muchísimas gracias por su participación. Nos vemos mañana en clase, quinta generación. Próxima semana, todes. Buenas noches. Hasta Hasta luego, luego. buenas Bye, bye. noches. Buenas noches, Bonita noche. gracias. Descansen. Bye.